Muy buenas noches. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida una vez más a este ciclo de conferencias públicas de los días martes a las 7 de la noche. En la noche de hoy, y como siempre, procurando correlacionar las ciencias de la salud con la ciencia espírita. Y hoy vamos a tocar el primer fundamento de la doctrina espírita. Precisamente hablar de Dios es hablar de la causa primera, es hablar de esa inteligencia suprema, y tan importante es esa causa primera para la salud humana que a través de esta conferencia iremos profundizando a través de nuestro querido colega invitado del día de hoy, el doctor Manuel Barbo, para que nos ilustre en profundidad cómo ha sido para la humanidad esa búsqueda de Dios. Y buscar a Dios es buscar la salud, porque es conducirnos hacia la perfección. Vamos a darle nuestros agradecimientos y nuestro saludo fraterno a Manuel por estar nuevamente aquí en este auditorio virtual de la AME Colombia, y vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios precisamente para agradecer por todo lo que nos ha brindado, por todos estos momentos y oportunidades en la vida, en este plano de la tierra. Pero asimismo, le damos las gracias por las diferentes pruebas que nos coloca, por los diferentes desafíos que nos demarcan en la existencia, para poder asimismo fortalecernos frente a los obstáculos y a las diferentes situaciones que nos colocan para desarrollar nuestra inteligencia y fortalecer nuestras cualidades morales. Que el Maestro Jesús de Nazaret ilumine todos nuestros hogares en esta época de transición planetaria, y que a través de sus emisarios sublimes puedan brindar esos efluvios terapéuticos sutiles para todos aquellos en diferentes puntos del planeta que experimentan dolor o sufrimiento físico o moral, y puedan entonces fortalecerse en su fe, encontrando este sendero de la búsqueda de Dios. Que la paz y la armonía nos envuelva a todos en cada uno de los sitios donde nos encontramos vinculados ahora virtualmente a este auditorio virtual de la AVE Colombia, y pedimos la inspiración para nuestro conferencista la noche de hoy, para que Manuel pueda, como siempre, con su verbo inspirado, poder sensibilizar nuestras conciencias y poder mostrarnos este camino que la doctrina espírita y que las ciencias de la salud, especialmente la correlación con los conocimientos médico-espíritas, puede entonces abrirnos nuestra mente, nuestra conciencia a estos nuevos horizontes. Que la paz nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Bienvenido, Manuel, entonces, a esta nueva conferencia que nos traes hoy con este tema tan interesante: Dios, la gran búsqueda. Adelante, Manuel. Gracias, Fabio. Pues te agradezco toda la oportunidad que nos das como presidente de la AME Colombia en compartir y invitarnos a varios médicos a cada martes llevar este mensaje de la medicina espiritual, que la tercera revelación basado para hacer esta conferencia, y basada en sus
en sus libros, en su información, nosotros vamos a, a incrementar pues esta búsqueda con los libros de la doctrina espírita, también con la ciencia. Aquí vemos este señor asomándose en la bóveda celestes, como nos dice acá la explicación, es un grabado del libro La Meteorología Popular Atmosférica de Camilo Flammarion, un astrónomo y también era espírita. Entonces, esta persona está buscando encontrar los mecanismos que hacen girar el mundo. ¿Qué es lo que se está haciendo con la ciencia? Buscar los mecanismos de la vida, los mecanismos del origen del mundo, las leyes físicas, las leyes biológicas, las leyes de astronomía que mueven el mundo, pero en el fin eso es encontrar a Dios. Aquí tenemos la mayoría de libros en las cuales nos basamos hoy, principalmente aquí en la mitad, Dios, el gran enigma de León Denis, Misionero de la Luz, Clamor de la Vida, de la doctora Marlene Nobre, Libro de los Espíritus, Religión de los Espíritus, La Caja Negra, del doctor Michael Best, El Gen de Dios y Salud de Miramés, El Alma de la Materia y Pan Nuestro. Son los libros básicos con los cuales hemos investigado. Empezando con el libro de León Denis, el gran seguidor de Allan Kardec, uno de los más fieles seguidores y de los más fieles a la doctrina espírita. Y él nos dice que en todos los tiempos y lugares la mente humana sube hacia ese espíritu divino, ya a la cual le ponemos diferentes nombres. Ya llamamos providencia divina, el gran arquitecto, el ser supremo, el Padre Celeste, le llamamos Dios, le llamamos Brahma, Alá. Cada quien le va poniendo sus nombres. Y nosotros nos vamos al Génesis. La doctora Marlene Nobre, brasilera médica, que fue la fundadora de la AME Internacional y que vino a Colombia con el doctor Fabio a fundar la AME Colombia. Allí, en el capítulo 3, que trabaja sobre los orígenes de la vida, ella pone las palabras del Génesis, donde todos conocemos cuando se forma el hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Entonces, transformándose en un ser vivo. Entonces, es allí el hombre en esta sociedad hebrea, la judía, con estos libros de Moisés, ese Pentateuco de Moisés, para mencionar en muchas latitudes, en muchas culturas y sociedades se ha buscado y ha intentado estudiar el problema de Dios, como lo dice aquí León Denis en este libro que se llama Dios, el gran enigma, en el capítulo 5, nos dice él que el hombre, claro que le interesa un problema, el problema de Dios, que él lo dice y lo cataloga como un problema supremo. Claro que sí lo es. Ya, entonces, porque nosotros estamos vivos, acordémonos de René Descartes, que dice, pienso, luego existo. Entonces, el problema ha sido, ¿por qué pienso? ¿Por qué siento? Ya, y entonces nosotros nos interesa, y a través de toda la historia de la filosofía y de la religión, saber la fuente, saber las leyes que rigen la vida, nuestros orígenes, ¿ya? Entonces, querámoslo o no, el conocimiento de Dios y la certeza que tengamos de Él va a reflejarnos en nuestros actos, en nuestra vida pública y privada. Por eso, del conocimiento y la certeza que tengamos de ese ser creador, como Jesús nos lo dijo, un ser misericordioso y bueno, todos nosotros nos alimentamos, vivimos y morimos con eso. Por eso, en el capítulo 9 de Misioneros de la Luz de Chico Javier y Andrés Luis, él nos dice en la página 89 eso, que más o menos estas frases que dice aquí Andrés Luis, dice, ya hemos resuelto el misterio de la unión del hidrógeno con el oxígeno para dar el agua, el secreto de la respiración. Preguntémonos
Hay plantas que matan y otras que alimentan. Aquí no ponen la cicuta. Plantas con espinas y con flores graciosas. Las diferentes formas físicas, si buscamos nada más en los vegetales, nosotros hay cantidades de formas de vegetales, de árboles, de hojas, de frutos, de personas tan diferentes en su cara, en su voz, en sus huellas digitales, de sus dedos. El misterio de la luz del sol. Si esos pequeños fenómenos, por decirlo así, al decir pequeños, pocos, porque son muchos, lo que podemos buscar, te tiene que despertar un alma adormecida, mostrándole que existe un Dios, una inteligencia suprema, que cómo puede haber diferentes manos y las huellas digitales, ninguna es parecida a la otra. Entonces, en esa búsqueda de la existencia de Dios, Albert Einstein, un padre consolado, le pedía a Einstein consuelo tras la muerte de su hijo, ¿verdad? Eso fue en febrero de 1950, donde está en un libro de Einstein. Él le contestó a este padre que nosotros formamos parte de su universo y que en ese universo nos experimentamos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, sentimientos, como algo separado de nosotros. Parece una ilusión. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la verdadera religión? Considerando la religión en la que nos reintegra, la que nos une a Dios, es liberarse de esa ilusión, que parece que todo fue una ilusión de la conciencia. Pero como decía René Descartes, pienso, luego existo. Entonces hay que superar esa ilusión para encontrar una paz mental. Y eso es lo que la doctrina espírita, por eso siempre la primera pregunta del libro de los espíritus, como vamos a ver más adelante, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿qué es Dios? Entonces, León Denismo sigue diciendo en este libro que la existencia de Dios, investigarla, encontrarla y saber de su existencia es el más grave de todos los problemas del ser humano. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que él hizo y hay que respetar las leyes, si no, al no respetar las leyes viene el caos y la enfermedad. Entonces, eso es lo más esencial, porque eso es nuestro sostén, nuestra inspiración. Como en otras conferencias se han dicho, desprenderse de Dios, desprenderse del universo, es desconectarse del universo y viene la enfermedad y la falta de energía. Entonces, esta verdad está al alcance de todos, buscándola con la conciencia y la razón. Y vuelvo y digo, es lo que la doctrina espírita y hoy en la AME Médico Espírita estamos dando esas herramientas hoy con las investigaciones científicas, como vamos a ver más tarde. Ya, entonces, eso va poco a poco, eso no es de un día para otro, como lo dice acá León Denis. Por eso, Albert Einstein tiene estas frases que aquí ven la fecha, 1936, 1945, hay algo eterno que se encuentra más allá del alcance de la mano del destino y de todos los delirios humanos. Le contestaba esto a la reina Isabel. Y después decía, ahora soy un viejo anticuado, sigo trabajando muy duro y me niego a creer que Dios juega los dados. Se lo contestaba a una alumna. Entonces, Voltaire, también este gran filósofo, ya fue un historiador y un abogado francés, y que son frases que nos dice nuestro querido Divaldo Pereira Franco, el medium brasilero, en esa conferencia que se llama ¿Qué es el espiritismo? Una de las primeras conferencias cuando vino a Colombia. Yo no creo en el Dios que los hombres hicieron, pero sí creo en el Dios que hizo al hombre. ¿Ya? Entonces, él dijo a los 82 años de edad en una conferencia en París que no aceptaba el Dios que no sabía qué hacer, que construyó a la humanidad y se arrepintió. Entonces la destruyó, la construyó otra vez y se arrepintió. No, eso no sería un Dios, sería un ser que no sabe lo que está haciendo. Mírense ese concepto filosófico de Voltaire. Entonces, el Maestro Jesús nos trae una gran verdad y en esta verdad es la base de todo su evangelio, que hay un Dios único y verdadero y Él es el Mesías que llegó para nosotros, es la puerta donde tocar. En Pan Nuestro, capítulo 105, titulado Observación Primordial, Emmanuel
saca del capítulo 12 de Marcos esta frase, donde Jesús dice que el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Y qué nos explica Emmanuel? Ya, el Cristo nos dice a todos nosotros que existe un Padre de infinita misericordia, que Jesús sabía que muchos escaparían de sus obligaciones, de sus compromisos, por la mala voluntad, por la indiferencia y por la pereza, porque no iban a escuchar su evangelio, sus mensajes. Ya, y que vendrían en lo sucesivo creando dioses ficticios, burlando la ley, haciendo guerras, se detenían en caminos, pero jamás podremos nosotros engañar el plan de las verdades eternas. Ya, entonces, por eso, a través de la reencarnación, como hijos pródigos, llegaremos un día a reconciliarnos con Dios. Por eso, en el capítulo 48 del mismo libro, Pan Nuestro, Emmanuel nos pone de Hebreos 10 que él, sacrificios, holocaustos, ofrendas y oblaciones por el pecado, no quisiste. O sea, ¿qué nos dice Emmanuel en capítulo 48 de Pan Nuestro? Que esa es la más elevada concesión que podemos abrigar en nuestro corazón de Dios. Ya, aquella que Jesús nos presentó como un Padre amoroso y justo, esperando Dios de nosotros testimonios de comprensión y de amor. Entonces, el Señor Supremo no nos pide sacrificios y lágrimas, sino ánimo sereno para aceptar su voluntad sublime y ponerla en práctica. O sea, antes, por eso, él entró, Jesús, allá al templo de los judíos y desarmó las mesas, porque él no quería sacrificio de animales, sino nosotros tenemos que tener la voluntad para poner en práctica las leyes de Dios. Por eso, a través de las diferentes reencarnaciones, nosotros vamos limpiando el corazón y en algún momento conquistaremos ese reino de los cielos y veremos a Dios. Y fue el Maestro Jesús, el enviado por nuestro Padre, el que creó la tierra, como está aquí en el capítulo 1 de Juan, versículo 10, nos dice Juan, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de él. Juan 14. Entonces, mírense, en esa gran búsqueda, en aquel entonces, en el capítulo 14 de Juan, los apóstoles, sus discípulos, les decían, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le decía, yo estoy en el Padre. Si no hubiese realizado obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. Entonces, es el Maestro Jesús, el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre. Y eso está en la pregunta 625 del libro de los Espíritus. Y nos vamos al libro Religión de los Espíritus, que es de Chico Javier. En la pregunta 625 del libro de los Espíritus, en esa tarde memorable en que el Chico Javier en Uberaba se reunía en su centro espírita a estudiar el libro de los Espíritus, nos pone este capítulo llamado El Guía Verdadero, que solamente hay un orientador completo y que no tiene culpa. Humilde y sencillo, que nació allá en Belén, en un establo, y murió por el bien de todos en la cruz para mostrarnos la eterna resurrección. Es un ángel y se convirtió hombre, y él decía el Hijo del Hombre, para mostrarnos que él no era Dios, que nació de su madre y de su padre, ya, y nos abrió el tesoro de su corazón, y hoy, como él lo prometió, enviando la tercera revelación, el Espíritu Verdad, el Consolador prometido. Por eso aquí tenemos a la doctora Marlene Nobre, médica espírita, que ya falleció, brasilera. Nos habla en este libro El alma de la materia, nos habla del paradigma médico espírita y la medicina del futuro. Ya, entonces ella allí, en este capítulo, comienza a decir, cuando Kardec en 1868 le habla a la Sociedad de París y hace un resumen de la religión espírita, que sería un credo espírita, y lo primero que dice Kardec es que creemos en un Dios todopoderoso, justo y bueno. Entonces, León Denis, en el gran enigma de su libro, nos dice que Dios es la fuente del bien.
ese bien está en un estado de germen y que él tiene que desarrollarse a través de las vidas sucesivas. Ya, por eso, estudiando el bien y el mal, nosotros vamos a encontrar a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en el libro de los Espíritus, esto Kardec lo investiga y en las preguntas 629 y 631 del libro de los Espíritus nos muestra que la moral es saber conducir, ya distinguiendo entre el bien y el mal, y nos da un modelo, las leyes de Dios. Tenemos las leyes de Dios y adelante con el código de la bienaventuranza para saber nosotros comportarnos y siempre hacer el bien. Por eso el Maestro Jesús decía, el que persevere hasta el final haciendo el bien será salvo. Ya, porque hay hombres que en medio se cansan de hacer el bien porque de pronto le pagan con ingratitudes, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta 631, ustedes se dan cuenta que nosotros, cuando creemos en Dios y sabemos que nos basamos en esa estructura grandísima que Jesús nos dejó, que hay un Dios misericordioso y bueno, ya, Dios nos dio la inteligencia para discernir entre el bien y el mal. Inteligencia que, como nos dice la pregunta 607 del libro de los Espíritus, esa inteligencia nosotros la venimos desarrollando desde el reino mineral, vegetal y animal y pasamos al humano. Ahí se elabora nuestro principio inteligente. Se va separándose, se va individualizándose, ¿ya? Y eso se transforma y se convierte en espíritu. Así, esta es la grandeza de Dios, esa armonía admirable al crear seres inteligentes como muestra de su bondad, ¿verdad? Entonces, mírense ustedes en la pregunta 607, cómo todo se encadena en la naturaleza. Por eso, en la pregunta 540 del libro de los Espíritus, aquí nos dice, así todo se coordina, desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Entonces, todos nosotros empezamos por allá como una protomateria en esas nebulosas, en esos gases, ya en ese universo, ese átomo va progresando, como vamos a ver más adelante que todo es conciencia. Entonces, ese mal, pregunta Kardec, ¿por qué está ese mal? Para adquirir experiencia y tenemos que conocer los dos polos opuestos, el bien y el mal. Entonces, a través de las vidas sucesivas, desde esa monada que empieza en las rocas, en los vegetales, en los animales, llega por último a la escala de los mamíferos y ya hace el salto a la forma de inteligencia en el ser humano y ahí sigue evolucionando hasta el arcángel. En ese choque de trenes, por decirlo así, de fuerzas, de opuestos, la ley de los opuestos, entonces va el hombre conociendo, desarrollando su inteligencia para saber en un momento dado elegir entre el bien y el mal. Por eso, las leyes de Dios que son necesarias para la felicidad del hombre, rigen la armonía del universo material y moral. Entonces, hoy el hombre las estudia, las busca y va dándole respuesta a esos interrogantes como ser filosófico que somos. Entonces, en la pregunta 171 del libro de los Espíritus, ya, nosotros vemos que lo que no hemos podido realizar o terminar en una reencarnación, en la siguiente la vamos a continuar, porque nada se pierde. Todo ese bagaje cultural, científico, de inteligencia, todo va con nosotros. Entonces, la pregunta 619 pregunta Kardec que si a todos los hombres Dios le ha dado medios para conocer su ley. Ya. Entonces, aquí es importante donde nosotros podemos ver que Dios existe, como vamos a ver adelante, porque ahí vemos la justicia divina actuando. Por eso en el sermón de la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Justicia de Dios. Por eso, antes de cada reencarnación, estamos nosotros poniéndonos como hijos pródigos, mostrando nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Y allí, hambrientos de justicia divina, ya estamos cansados de recorrer caminos por la puerta ancha, la puerta de la perdición, y queremos nosotros cancelar las deudas. Entonces, a medida que la inteligencia se desarrolla, va comprendiendo lo bueno y lo malo, ¿ya? Entonces, mire, es importante, si solamente hubiese una reencarnación,
Mira la respuesta que nos dan. Si todo se realiza en una existencia, ¿dónde estaría la suerte para tantos millones de seres que mueren cada día brutos, en el estado salvaje, en la ignorancia? Si no hubieran tenido la oportunidad de ir a un colegio o una universidad, sería un Dios injusto. Por eso, en esta justicia divina, en el libro de Dios, el gran enigma de nuestro amigo León Denis, él nos dice, en ese entonces este libro salió como en 1910. Mírense lo importante, al estudiar el problema de la vida futura, cuando el alma llega a los límites de la muerte y despierta en el mundo de los espíritus, cada espíritu desarrolla ante su vida el cuadro de su vida pasada. Es como un espejo, reflejándose fielmente todos los actos por nosotros realizados. Somos acusados por nuestra propia conciencia o glorificados. Nos contemplamos a nosotros mismos. Ahí, nosotros mismos nos vamos viendo como una película cinematográfica. Ya, y así nosotros nos vamos dando cuenta de nuestros aciertos y errores. Por eso nos vamos aquí cortamente a ir a la experiencia cercana a la muerte, ya que ya hemos tratado en otras conferencias y hace poquito se habló de ella, donde el doctor, no me acuerdo el nombre, habló del doctor que también trabaja con las experiencias cercanas a la muerte, Bruce Grayson. Por aquí tenemos unos pioneros, Moody, la doctora Kubler-Ross, Ring, Michael Sabón, Pinman Lomen, Samparnia, el doctor Long, Melvin Mosk, pediatra, la doctora colombiana Elsa Arango y Eben Alexander. Entonces, ¿por qué traigo esto? Los investigadores de la experiencia cercana a la muerte, ellos han acuñado 12 ítems sobre que se presentan en las experiencias cercanas a la muerte. Se pueden presentar las 12 completas o 5 o 4 o 7. Pero hay una muy importante que es la revisión vital, que es lo que hoy estamos, y que está León Denis diciéndonos, que todos, el momento de franquear la muerte, nos vamos a revisar. Por eso me gusta mucho el libro de Acción y Reacción de Chico Javier y Andrés Luis. En el capítulo primero, en esa conversación de Andrés Luis con Hilario, dice, si las almas encarnadas pudiesen morir algunos días al año en su vida, no por el sueño físico, sino con la plena conciencia de la vida que les espera. Entonces, eso es una experiencia cercana a la muerte. En esa experiencia cercana a la muerte, nosotros vamos a tener una revisión vital. ¿Y qué mejor? ¿Quién nos lo puede decir? El doctor Eben Alexander, que tiene este libro, La Prueba del Cielo, un libro que continúa como bestseller y que se consigue en todas las librerías. Este doctor en química, en medicina, estudió psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Harvard, neurocirujano de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, y profesor de cirugía. El lunes 19 de agosto del 2013, el periódico El Tiempo de Colombia le sacó un gran reporte. Ustedes pueden buscar allí, todo se consigue en Google, el periódico del lunes 19 de agosto del 2013, donde El Tiempo hace una entrevista en Nueva York, que lo firma Claudia Sandoval Gómez, ya, y nos dice el neurocirujano que estuvo en coma 7 días y publicó el libro que está allí ustedes viendo, La Prueba del Cielo. Este reportaje también, el Anuario Espírita del 2013, en la página 193, nos publica esta experiencia del doctor Eben Alexander, porque él fue portada en la revista Newsweek del 8 de octubre del 2012. Entonces, escuchen al doctor Eben. After crescendo of the most beautiful music, waves washing through me. And that's what was fueling this incredible joy and mirth going on in this Gateway Valley, as I came to call it. Now, the important thing to understand is that Gateway Valley was much more real than this world. Far sharper, crisper, and more real than this. This is very dreamlike by comparison. That was a deep, deep mystery to me for a long time, trying to understand that ultra reality. It's very hard to put it into words. And when I would first describe that to people and talk about the ultra reality, people would say, well, is that like high-def TV?
Well, it's a lot more than that. The way we know things there, you don't see with the eyes, you don't hear with the ears, you become others to feel the emotional power of existence. In fact, often if you get into the near-death experience literature, you read a lot about the tens of thousands of life reviews that people describe. You know that old saying, your life flashes before your eyes? Well, it's very true, and that's what near-death experiencers tell you, is that you go through every bit of your life, all the crucial parts that are there to teach you about the lessons of good and bad that are still residual lessons for you to learn, to help you and your higher soul, and your soulmates, your soul group. And the judgment is not by any higher power, it's by our higher soul. That's what's doing the judging in that realm. And that's when we go through those life reviews, it's not some vague sepia-tinted memory. These are sharp, clear, crisp, absolute reliving the events more powerfully than when we live through them in the earthly realm. And we have to feel the power of our decisions, the emotional impact on our fellow beings. So if we lived a life handing out pain and suffering to others, we have to feel that in that life review. But we have to feel it far more sharply than they felt it here in the material realm, which is a pale, dim reflection of that far more real and crisp world of that gateway realm, of the realm between lives, where we reunite with our higher souls, and where we reunite with our soulmates. And in the glaring, beautiful, all-loving light of that infinitely powerful God, that is the setting in which we relive those events and then plan our next incarnations for coming back in. But it is a very crisp ultra-reality. This is all about those lessons that we're here to learn. And the coin of that realm is love. That unconditional love that goes far beyond the phrase, far beyond those words. And of course, so many who have had near-death experiences and shared death experiences and other similarly spiritually transformative experiences know exactly what that's all about, that unconditional love. And the reason it's so important for all of us to get. Entonces, mírense ustedes acá, este gran médico neurocirujano con tantas especializaciones, que era ateo, materialista, ortodoxo, que no creía en Dios y que decía antes que la mente era una secreción del cerebro. Hoy ha cambiado gracias a esta experiencia cercana a la muerte, donde duró 8 días con meningitis y después de recuperarse se ha convertido en un propagador del amor de Dios, de ese mundo que nos espera a todos. Y aquí nos dice claramente lo que decía León Denis en 1911, nosotros a franquear la muerte nos vamos a encontrar con una revisión de nuestras vidas y la vamos a hacer nosotros mismos. Nadie nos acusa, nosotros nos vamos a ver, pero siempre entendemos que lo que dice acá, bajo la mirada de un amor incondicional como es el amor de Dios. Entonces, Entre aquí él más estuvo en podamos Bogotá. amarnos a nosotros mismos En Bogotá, y darnos en cuenta 2000, y recordar que el amor infinito, divino, celestial, que es parte de nuestra conciencia, se puede manifestar porque la mejor forma de traer ese amor a nosotros es ser un canal, permitir que ese amor fluya a través de nosotros a nuestros seres, a los que están alrededor de nosotros, para manifestar amor y compasión, para manifestar perdón, aceptación, misericordia. Así es que obtenemos una ascendencia más libre hacia el divino, hacia ese núcleo. Pero Dios nos da ese libre albedrío para enseñarnos lecciones el uno al otro, con esa libertad de escoger otras cosas. Podemos ser egoístas, podemos causar dolor y sufrimiento a los demás, y así aprendemos las lecciones. Si no corregimos las cosas en esta vida por las transgresiones y los males que hemos entregado a los demás, entonces tenemos que entrar a repasar y a entender la vida. Y dicen que la vida pasa frente a nuestros ojos rápidamente. No es un concepto nuevo. De hecho, la literatura temprana de estas experiencias hace
miles de años, y hasta en los libros de Platón vemos un soldado de Armenia que murió en batalla, estaba en su funeral y antes de enterrarlo volvió a vida, y él habló de cómo había pasado su vida delante de sus ojos y que él entendió que lo único que importaba era el amor, y eso es lo que aprendió al otro lado. Entonces, mírese usted, ahí vuelve a decirnos acá en esta conferencia en Bogotá, la revisión de la vida que a todos nos llega en el momento de la muerte. Por eso sigue diciendo León Denis que la ley de justicia actúa por sí misma, sin tribunal y sin juicio, donde no se escapa ninguno de nuestros actos. Esta ley de justicia nos está mostrando que existe una inteligencia directora del mundo moral. Le llamamos Dios, le llamamos Alá, Brahma, tiene diferentes nombres, como decíamos al principio, pero él está ahí al frente. Ya, este es el instrumento admirable por la cual la causa suprema lo conduce todo al orden y a la armonía para la regeneración de cada sus hijos. Por eso en nuestra conciencia, están escritas las leyes de Dios, como lo dice la pregunta 621 del libro de los Espíritus. Ya, entonces es allí que León Denis nos dice que la inteligencia todo lo discierne, la razón y la conciencia lo proclaman. Ya, el hombre tiene razón, tiene lógica, tiene voluntad y otras virtudes, pero también es amor. Y lo que más nos caracteriza es el sentimiento, ¿verdad? Entonces, el alma humana es una emanación de ese pensamiento divino. Por eso nos dice en el capítulo 55 de Pan Nuestro Emmanuel con Kiko que para viendo las cosas visibles, o sea, el mundo físico, nosotros vamos a encontrar que todo lo físico viene de lo invisible, ¿ya? Entonces, en la lucha contra el materialismo, nosotros tenemos la creación universal, ¿ya? Entonces, ese paisaje exterior que capta nuestra retina es una pequeña parte de un universo inconmensurable. Por eso, en la pregunta 592 del libro de los Espíritus, nosotros leemos que nosotros podemos reconocer en el hombre, ¿por qué? Por el pensamiento de Dios. O sea, como decía, vuelvo y lo digo, pienso, luego existe, palabra de René Descartes, pienso, luego existo. Pensamiento y sentimiento es la gran realidad, es la ventana a la realidad. Entonces, nos dice Juana de Ángelis en el libro Entrégate a Dios con Divaldo, ya, que nosotros veamos a Dios en esa capacidad fantástica que tenemos de pensar, entender, de hacer relaciones con nosotros, con la naturaleza, sentir alegría en un atardecer, de ver la lluvia, de ver los relámpagos, el nacimiento de un bebé, la alegría que produce un ser que va creciendo, los diferentes instrumentos con los cuales vamos viendo el microcosmos y el macrocosmos, ¿ya? Y así nos dice acá en el capítulo 23 que nosotros vamos avanzando como espíritus en formación desde la forma crucera, o sea, desde el mineral, del vegetal, del animal para humano. Hemos pasado pruebas, dolores, ya. Hemos pasado de la animalidad a la conciencia, comprendiendo las leyes que rigen el universo y que están inscritas en nuestra conciencia. Ya, y así vamos despertando para el sol del amor, ya, para la armonía. Entonces, de la agresividad inicial, ya, venimos nosotros hacia esa paz, esa armonía con el Padre, pero siempre bajo el comando superior de él. Por eso, en el libro Encuentro con la Paz y la Salud de Divaldo y Juana nos hablan del gen de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Capítulo 10, que se dice en busca de la iluminación interior. A las monoaminas, como la serotonina, la adrenalina, la dopamina. Entonces, aquí seguimos hablando del doctor Hammer, que nos
nos dice Juana de Angelis en este capítulo 10 que la herencia genética juega un papel importante en lo que respecta al gen de Dios. Ya, porque es un gen que el doctor Hammer ha encontrado. Entonces, nosotros, en lo profundo de nuestra conciencia, nosotros vamos desarrollando a través de todas las vidas sucesivas, como decía en el Sermón de la Montaña, limpios de corazón para ver a Dios. Y llegamos a la iluminación anterior. Y a través de la historia se le ha llamado autorrealización, el nirvana, la liberación, la plenitud, conquistar la conciencia cósmica, autotrascendencia, la plenitud, el estado luminoso. Jesús, como le decía, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, nos habla Juana de Angelis en este libro, Encuentro con la Paz y la Salud, que la autotrascendencia ya está marcada en nuestros genes. Tenemos esa herencia en ese gen que nos va a llevar a vincularnos a Dios a través de las diferentes reencarnaciones y tenemos como ese gusanillo, esa búsqueda incesante. Y él ha hecho unas investigaciones y encontró el gen específico B+2 encargado de la creencia. Eso está en el capítulo 10 de este libro. Entonces, aquí hay un pequeño video. Este es el libro de Dean Hammer, El gen de Dios. En 2005, el genetista Dean Hamer publicó los resultados de sus experimentos sobre si los humanos están fabricados para creer en Dios. Después de reunir muestras de ADN y de realizar varias pruebas psicológicas en 2000 personas, Hamer examinó la correlación entre los genes humanos y la espiritualidad. Encontramos un gen concreto que parecía encajar. El gen se llama VMAT2, las siglas de transportador de la monoamina vesicular número 2, pero por comodidad lo llamamos el gen de Dios. Entonces, ustedes se dan cuenta allí, este gran investigador, el hombre con se ha todos sus esforzado estudios, por explicar su propia existencia. el canal History Channel, Y durante siglos, esta búsqueda ha conducido a una respuesta: Dios. Los avances científicos del último siglo han planteado preguntas sobre la existencia de un ser supremo. Pero ahora, la fe y la ciencia se juntan para tratar de responder la mayor de nuestras preguntas. ¿Existe Dios? Algunos buscan en el comienzo del universo, otros en los desiertos de África y el Medio Oriente. Pero una de las pruebas de Dios más asombrosas no está en un templo o santuario. ¿Y si estuviera en cada uno de nosotros? Investigaciones genéticas recientes han desatado un debate explosivo al explorar si nosotros mismos podríamos estar predeterminados a creer en Dios. El renombrado biólogo molecular Dr. Dean Hamer ha descubierto lo que llama el gen de Dios, que demuestra que creer en Dios, o incluso el mismo Dios, está codificado en nuestro ADN. Los científicos han intentado desmentir a Dios durante mucho tiempo. No han tenido éxito y no hay indicios de que lo logren en el futuro. Hay algo muy dentro de nuestro cerebro sobre la forma como la espiritualidad influye en nuestra conciencia. Por lo tanto, resulta razonable preguntarse si hay... Hamer analizó el ADN de 2000 personas de todas las religiones, así como de no creyentes. Seleccionamos un grupo de genes en la búsqueda de algo que se correlacionará considerablemente con un nivel de autotrascendencia. Después de varias pruebas, el equipo de Hamer identificó un tipo de gen en particular estrechamente relacionado a fuertes sensaciones de espiritualidad. Ese gen resultó llamarse BMAT2, que significa transportador vesicular de monoaminas. Para hacerlo más sencillo, a eso lo llamamos el gen de Dios. Creemos que tiene algo que ver con la habilidad o susceptibilidad de la gente para creer en conceptos como Dios. Entonces, así sigue diciendo León Denis,
que la existencia de Dios es uno de los puntos esenciales de la enseñanza espírita. ¿Ya? Y él, mire esta frase que dice, se nos pregunta a veces, ¿por qué nos ocupamos de Dios si la existencia de Dios no se puede probar? ¿Ya? Y otros dicen que no tiene influencia en la vida humana. Por eso, el primer fundamento de la doctrina espírita es la existencia de Dios, con los siguientes que ustedes ven allí, del 1 al 9. En el capítulo primero del libro de los espíritus, la respuesta de los espíritus superiores nos dice que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, nos pone a pensar León Denis de toda esa fuerza que allí en el fondo. Entonces, y esa inteligencia humana no tiene en sí misma su propia causa. Si nosotros como hombres fuésemos nuestra propia causa, podríamos mantener y conservar el poder de la vida. Pero esta vida está sujeta a variaciones. Escapa a nuestra voluntad. ¿Dónde está esa fuerza de voluntad? En la inteligencia suprema. Por eso en la pregunta 9 del libro de los espíritus nos dice que la causa primera, la inteligencia suprema, la vamos a encontrar examinando la obra. ¿Cuál es la obra? El universo o los diferentes universos. Y ahí vamos a buscar el artífice. Porque por la obra conoceremos al artífice. Vemos un cuadro, una estatua, y de acuerdo a la calidad podremos deducir quién lo hizo. Pero el orgullo del hombre y la soberbia no admite nada superior a sí mismo. Entonces, el libro de los espíritus, en la pregunta 626, nos dice que las leyes divinas están escritas en el libro de la naturaleza. En el libro de la naturaleza. ¿Y en qué naturaleza podemos ver? Como Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, en la oración dominical. En la oración dominical, Padre nuestro que estás en los cielos. En esas estrellas, como nos dice Miramés en el libro de Salud, donadores de luces. Tenemos en nuestra pequeña estrella que es nuestro sol, y eso es una luz blanca con un arcoíris de colores que lo podemos ver cuando llueve. Todo ese espectro de colores, el violeta, el azul, el amarillo, el verde. Resulta que además de esos fotones hay una cantidad de energías que mueven, que dan la vida y que sostienen la vida en la Tierra. Cada color se impregna en nosotros. Por eso es tan importante recibir el sol, porque cada órgano trabaja con el amarillo, con el verde, con el azul. Cada órgano tiene un color adecuado. Por eso es importante tomar el agua solarizada, porque han entrado los colores de la luz blanca y se desdoblan para que cada órgano reciba su rayo de este espectro electromagnético. Por eso, Max Planck nos decía que hay una mente consciente, inteligente, y que es la matriz de toda materia. Lo decía Max Planck, uno de los creadores de la física cuántica. Y el Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. Entonces, en ese vacío que antes se decía, el vacío, parecía que no había nada. Resulta que en ese entonces, los espíritus, cuando Kardec trajo a la vida, por decirlo así, el libro de los espíritus, contestaron, no hay nada vacío. Lo que te parece vacío está ocupado por una materia que escapas a tus sentidos y instrumentos. Entonces, eso es lo que se llamaba el éter, que lo dijo Hastings, y que había que aceptar que había un éter que no era ese, que ocupaba ese espacio vacío que creíamos que era. Y hoy se llama materia oscura y la energía oscura. Entonces, el 4% es materia física y el otro, el 96%, es ese vacío cuántico que se decía antes que estaba vacío. Entonces, no está vacío. Entonces, allí nos dice, en ese entonces también, en 1940, André Luis, en el libro Acción y Reacción, en el capítulo 7, nos dice desde el electrón, o sea, de lo microscópico hasta
hasta los soles gigantes, todos están como en una telaraña en la tela cósmica. Y hoy se llama matriz divina, tela cósmica, materia oscura, ¿ya? Y allí obtenemos nosotros de esas reservas las energías que Dios pone para sus hijos. Obtener esa energía del universo, ahí depende nuestra conexión, cuánto vamos a absorber las energías para tener salud. Hoy este es un modelo que se hizo en la Universidad de Harvard sobre esa materia oscura. Ustedes ven todos esos filamentos que parece la materia oscura. Y estamos aquí en los libros de Marlene Nobre, ¿verdad? Clamor de la vida, en el capítulo En busca del significado de la vida, nos dice ella que buscando el origen de la vida, nosotros vamos a encontrar a Dios. Y que muchas veces son considerados herejes porque aquellos científicos que estudian a Dios y que ven el origen de la vida en un ser supremo. Ya. Entonces, que tenemos un investigador, Michael Berger, que habla del principio del diseño inteligente. Entonces, cuando llegó el libro El origen de las especies de Charles Darwin, parecía que triunfaba la selección natural y que no había Dios como fuerza superior que dio origen al universo. Todavía hay muchos científicos que continúan amarrados al acaso, ya, pero hay otros que ya están basándose en otros conceptos, la existencia de Dios. Por eso Juana de Ángelis en el libro Todo Descubrimiento nos dice que no podemos aceptar la herencia y el acaso como creador de la vida, porque entonces la salud y la enfermedad, la felicidad y la desdicha serían acontecimientos estúpidos, resultados de la genética. Entonces sería, si hay un cuerpo maltrecho, que nació maltrecho, todo depende de la genética y pues el hombre no tendría responsabilidad en sus actos. Entonces, en la pregunta 8 del libro de los Espíritus nos dice que la combinación fortuita de la materia, eso no origina la vida. El acaso no es un ser inteligente. ¿Y qué es el acaso? Nada. Entonces, allí nos siguen diciendo. Entonces, este doctor Michael Berger afirma que el ser vivo fue planificado inteligentemente. Él tiene un libro que se llama La Caja Negra de Darwin, donde explica sus teorías y que la doctora Marlene Nobre lo investigó. Ya, es un bioquímico en la Universidad de Pensilvania, investigador del Instituto Discovery, ya, defensor del argumento de la complejidad irreductible. Entonces, el doctor Michael Berger en su libro La Caja Negra de Darwin nos dice que cuando vemos unos componentes organizados que cumplen un propósito, siempre hemos descubierto que hay una inteligencia que organizó ese complejo. Ya, y nosotros vemos todo eso también en la maquinaria de las células de los seres vivos. Ya. Entonces, aquí lo vemos en esta maquinaria en el ojo, ¿verdad? Nosotros, hay un diseño inteligente en el ojo, ¿verdad? Nosotros vemos otras listas, como vemos velocidad de rotación de la Tierra, la distancia entre la Tierra y el Sol, la distancia entre la Tierra y la Luna, la composición de la atmósfera, la fuerza de la gravedad, el ojo humano, el flagelo de la bacteria. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en esta conferencia, la importancia de cómo investigaron el flagelo que mueve a muchas bacterias para su traslación. Entonces, ven ustedes aquí todo ese mecanismo que el microscopio electrónico ha podido mostrarnos, cómo ese flagelo bacteriano se mueve. Years, humans have invented ways to propel themselves through water. But long before humans invented their propulsion systems, nature developed its own methods of moving through liquid space, not only in fish and other large aquatic creatures, but in organisms so tiny they cannot be seen by the naked eye. Perhaps the most amazing propulsion system on our entire planet is one that exists in bacteria. It's called the flagellum,
a miniature propeller driven by a motor with many distinct mechanical parts, each made of proteins. The flagellum's motor resembles a human-designed rotary engine. It has a universal joint, bushings, a stator, and a rotor. It has a drive shaft and even its own clutch and braking system. In some bacteria, the flagellar motor has been clocked at 100,000 revolutions per minute. The motor is bidirectional and can shift from forward to reverse almost instantaneously. Some scientists suggest it operates at near 100% energy efficiency. All of this is done on a microscopic scale that is hard to imagine. The diameter of the flagellar motor is no more than 5 millionths of a centimeter. The bacterial flagellum is one of many molecular machines that scientists have discovered in the last several decades, including energy-producing turbines, information copying machines, and even robotic walking motors. The origin of these exquisite examples of nanotechnology is a mystery that has generated heated controversy among biologists over the past 2 decades. Entonces, miren ustedes, el doctor Michael Berger, trabajando en su libro La Caja Negra de Darwin, nos muestra el flagelo bacteriano. Mírense ese mundo microscópico donde hay una estructura como el flagelo para mover a estas bacterias. A mild-mannered professor at Lehigh University, Behe received his PhD in biochemistry from the University. I'm a biochemist, a scientist who Estudiando studies las the moléculas molecules de la of vida. life. There's never been a more exciting time to be a life scientist. This is a golden age of discovery in molecular biology. Stunning breakthroughs in our understanding of the most fundamental unit of life, the cell, have been coming faster and faster. My own view of the cell took a turn years ago. I was in a lab at the National Institutes of Health doing postdoctoral research. I was discussing the origin of life with a fellow postdoc. As she and I thought about the cell, we wondered, how could its complex membrane, proteins, metabolism, genetic code, how could all that have formed by the accumulation? Entonces, todos los cambios que se generan Just challenged the Darwinian explanation for the flagellum in his book, he also offered a controversial alternative explanation, proposing that the flagellum was produced by intelligent design. The flagellum motor and other molecular machines certainly look as if they had been designed by an intelligent engineer. But Darwin and his modern followers claim that the unguided mechanism of natural selection and random variation could mimic the powers of a designing intelligence, giving rise to the illusion of design in nature. Entonces, mírense ustedes, hoy los insectos como esto que vamos a ver, We don't typically ponder the elegance of bugs, especially the annoying ones. But scientists and engineers have come to realize they are actually mechanical marvels. Nothing we humans have ever built even comes close. In fact, a growing field of engineering called biomimetics is making breakthroughs by mimicking biology. For example, studying the eyes of flies led to the development of advanced optical sensors. The physics of dragonfly wings allowed increased efficiency of wind turbines. Cockroach mechanics paved the way for increased agility in robots. A honeybee algorithm helped to optimize the internet. And the tiny plant hopper is helping scientists to maximize the strength and rotation of gears. What? Gears? In a bug? That one got my attention. I thought humans invented gears. Those perfectly precise, interconnected drivers that have transformed machinery for centuries. Well, it turns out that biology is far ahead of our engineering. The plant hopper launches like a rocket.
and can jump more than 100 times its body length. That's like an Olympic long jumper hurtling across not one, but 2 football fields. Using special cameras, scientists at Cambridge University discovered that the planthopper coordinates the motion of its legs with these incredibly precise gears. Making long leaps accurately requires that the legs be in perfect sync. If one leg flexed even a fraction of a millisecond before the other, the insect would lose power and tumble erratically. As one leg begins to move, the interacting gears start the other leg too. With the teeth engaged, the gears spin at a whopping 50,000 teeth per second, and the bug is propelled with maximum power and coordination. Entonces, mírense ustedes ese engranaje perfecto a una velocidad de 50,000 dientes por segundo. Tenemos acá al doctor Groff, que también un gran médico psiquiatra. Ahí están algunos de sus libros. Estuvo en la Universidad de Chile de Psicología mostrándonos. Bueno, esto es un congreso internacional de psicología transpersonal y la idea es reunir a expositores que tienen alta experiencia en este tema y generar un espacio de diálogo y de comprensión de temas que a veces son difíciles de comprender, como la psicología transpersonal misma. Un encuentro de este tipo con personalidades tan importantes es una manera de proyectar la disciplina, la ciencia y también de proyectar la escuela. Para la Escuela de Psicología es un honor recibir al Dr. Groff, es un reconocimiento a la trayectoria de la escuela, al prestigio que se ha ganado estos años, a su calidad académica, al reconocimiento de la formación de los profesionales, de la inserción en Chile de nuestros profesionales, y es muy importante también la consolidación de un equipo académico a la base de la Escuela de Psicología. El Dr. Groff trabaja directamente con académicos de la escuela que han hecho posible su visita a nuestra institución. Entonces, el doctor, en un programa que hacen en Argentina con María Casari, nos muestra que el universo, hay un psiquismo, hay una mente universal. Their information in contact with what or with some physical assumption. It is not a scientific statement, never was. Nobody has ever been able to test it or document it. It is a basic metaphysical assumption. So the idea in this kind of thinking is that the psyche, is a product of matter and exists in a very, very limited part of the universe, which is basically inside of human skull. Se paró Manuel la dirección. Support something that was formulated by Carl Gustav Jung and his followers, that the psyche somehow permeates all of existence. Our individual psyche is kind of teased out of the universal psyche. We are part of the universal. Entonces mira que nos dice él que la psiquis, el espíritu domina todo el universo, que hay una mente universal y que nos dice en este segundo video que la comprensión de eso nos va a dar una transformación porque nos vamos a aceptar la espiritualidad, vamos a aceptar el espíritu y vamos a buscar sus orígenes. Por eso, ya para terminar, que nos dice Miramés, que Dios debe ser el eje central de todos nuestros pensamientos y reflexiones. Hay que buscarlo, como dice Jesús, con espíritu y verdad y con el amor. Meditar siempre en la existencia de ese ser creador y a través de las manos de Jesús. Por eso ya para cerrar, en el capítulo 71 de Viña de Luz, que se llama Nuestro Trabajo, nos dice Manuel que hay un Señor que creó el universo, pero cada uno de sus hijos organiza su mundo particular. Entonces, el arquitecto divino ha hecho el universo, pero cada uno de nosotros vamos a construir nuestra habitación. Y eso es lo que hemos hecho a través de los reinos. Vamos a construir nuestra casa mental. Ya. Entonces, hay un patrimonio grandísimo que Dios nos da. Él ha construido y ha hecho las leyes. Y nosotros vamos a construir en ese universo. Vamos a hacer interferencias, pero vamos a responder por las interferencias hoy también por las cosas buenas. Entonces hay que presentar nuestro trabajo todos los días al Señor.
y pedirle, como dice aquí Manuel, a que destruya aquello que esté en desacuerdo con sus propósitos soberanos y que le pidamos cada día visión y entendimiento. ¿Ya? Y que no olvidar nunca que los patrimonios de Dios, todos los patrimonios de la vida pertenecen a Dios. Entonces eso, como nos dice Juana, es importante el autodescubrimiento para comprender que somos espíritus, que tenemos pensamiento, que tenemos sentimientos, que somos un alma inmortal con propósitos superiores a que nos han hecho creer que somos materia nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la conferencia de esta noche. Vamos a pasar rápido las preguntas por cuestión de tiempo ya. Una primera pregunta: ¿por qué la creencia en Dios nos hace más saludables? Ya lo hemos tocado en otras conferencias de salud y enfermedad. Resulta que al nosotros tener la certeza de que existe un ser que creó el universo, como dice el libro de los espíritus, veamos en la obra, veamos en el universo el artífice. Hay una inteligencia, como hemos visto aquí, el doctor de la caja negra de Darwin, Michael Behe, cómo se va a los mecanismos que rigen todos estos insectos, la célula, como él le llama la caja negra de Darwin, a la célula humana, a la célula del ser vivo, donde hay un intricado mecanismo muy bien coordinado. Entonces, cuando nosotros aceptamos que existe un ser creador y dejamos la soberbia y el orgullo y nos acatamos sus leyes soberanas que rigen el universo, entonces nosotros nos conectamos. Ya habíamos en la conferencia de propiedades curativas de la humildad, que la pueden buscar aquí en las páginas de la AME, cómo el Hijo que acepta a Dios se integra al universo. Por eso Jesús decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros en esa tela cósmica, la arrogancia y la soberbia, el desconocer las leyes que Dios creó, si nosotros vemos en los 10 mandamientos, amar a Dios y al prójimo, eso dice Jesús que ahí se basa todo, porque nosotros al amar a Dios, a ser humildes y saber que existe un creador, nosotros nos conectamos a esa malla cósmica y vamos a obtener todas las energías. Poniendo los pies en la tierra, nos conectamos al polo positivo del universo y vamos a obtener toda la energía como es del universo, de las estrellas, de nuestro sol, de la tierra, de los alimentos, del agua, del aire. Pero cuando nosotros somos soberbios y orgullosos y no reconocemos eso, vamos a absorber deficientemente toda esa energía y viene la alteración. Ok, Manuel, se trancó tu audio. Son violaciones a las leyes de Dios y ya comenzamos a separarnos de ese universo. ¿Y qué son los alimentos? Fuentes de ese universo. Entonces, por X o Y motivo, hemos tenido un estrés, hemos tenido alguna separación violando las leyes de Dios. Entonces comenzamos a hacer alergia a los alimentos y comienzan cosas a caernos mal. ¿Y viene qué? La enfermedad. Bueno, Manuel, hay otras preguntas, pero hay que sintetizar un poquito la respuesta para ver si alcanzamos a hacer todas las preguntas. Luz Miriam Herrera pregunta que si el gen de Dios está en nuestro ADN, ¿por qué el comportamiento humano, tanto en lo físico como en lo espiritual, hay maldad si Dios es un ser supremo y de luz? Allí, por eso esa pregunta la puse hoy en la conferencia, cuando ya la AME Lamonte va a ver la cuestión del bien y el mal. Tenemos que nosotros vivir los polos opuestos. Entonces, ese espíritu que comienza a vivir ya cuando pasa a la escala humana o en la escala de los animales, en la pelea del territorio, en la búsqueda de la comida, buscando la pareja sexual, defendiendo su pareja, etcétera, y en la noche y el día, el calor, el sol, el frío, todos esos polos opuestos lo llevan a enfrentar entre lo bueno y lo malo. Pero en ese choque de fuerzas del bien y el mal es el que va desarrollando su inteligencia. Por eso, cuando pasa la forma humana, comienza también esos contrastes. Y a través de ese encuentro consigo mismo, y que él va dándose cuenta de sus capacidades y va conociendo
el bien o el mal de acuerdo a la situación que se enfrente y va aprendiendo que si por aquí caminó y le fue mal, tiene que devolverse y coger el camino del bien. Muy bien, gracias, Manuel. Hay otra pregunta que dice lo siguiente. En el libro de los Espíritus hay una pregunta donde se nos informa que no podemos comprender a Dios porque nos falta un sentido para ello. Entonces pregunto, ¿cómo se adquiere ese sentido? ¿Es un sentido físico o un sentido espiritual? ¿Podremos comprender a Dios como encarnados o como espíritus cuando estemos en el mundo espiritual? Bueno, en la pregunta anterior hablamos de ese gen que B-MAT2 que descubrió el doctor Hammer. Ese gen está en todos nosotros y es lo que lleva a irremediablemente en un momento dado hay un derrotero, un camino hacia la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Entonces, estas monoaminas, este gen produce las monoaminas que son la serotonina, que es la que está en el chocolate y que siempre se busca como antidepresivo. Entonces, es precisamente si la persona está caminando en el camino del bien y encuentra felicidad, pues va a generar estas neurotransmisores que le van a dar confort, alegría. Mientras que si está en el camino de la desdicha, haciendo el mal, difícil, este gen le va a producir unas monoaminas adecuadas. Por eso los antidepresivos, ¿qué hacen? Estos antidepresivos, la fluoxetina, la sertralina y todas aquellas, tratar de producir estas serotoninas que no se están produciendo. De todas formas, eso es un derrotero, un fatalismo que el espíritu va a llegar a Dios. Por eso Jesús dice en el sermón de las bienaventuranzas, limpia el corazón para ver a Dios. Entonces, a través de la reencarnación y las vidas sucesivas, nosotros vamos poniendo en orden, poniéndonos en armonía con las leyes divinas. Ya, y entonces, poco a poco, Dios tiene toda la paciencia, porque como nos dice el libro Buena Nueva, Él no entra en pelea con sus hijos. Él tiene la paciencia para esperarnos a todos, para que nosotros, a través de ese choque entre el bien y el mal y las consecuencias que origina la lesión del mal, nosotros podamos aprender y dejar de ser orgullosos y soberbios. Bueno, queremos agradecer a nuestros más de 75 personas conectadas desde Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Mosquera, Facatativá, Ibagué, Santa Marta, y desde Argentina, Brasil, Ecuador, Guayaquil, Perú, Lima, México, Tabasco, Acapulco, Guerrero. Y desde Estados Unidos, Nueva York, la Florida. También desde República Dominicana y Santiago de Chile y desde Venezuela. A todos, pues, nuestros agradecimientos por estar presentes y hacer seguimiento a estas conferencias de la AME Colombia. Una última pregunta, ya para terminar. ¿Cuál fue la causa que llevó a un científico ateo como el doctor Eben Alexander a creer en Dios? ¿Fue su experiencia al borde de la muerte? ¿Se lo indicaron los mentores o las entidades con las cuales tuvo contacto en esa experiencia al borde de la muerte? ¿O fue un proceso racional y experimental que lo llevó a creer en Dios? Sí, nosotros vemos aquí el libro de León Denis, Dios el Gran Enigma, Leyes Universales, que se llama su capítulo. Él nos habla de ese momento que la literatura espírita nos dice en el momento en que franqueamos la muerte, que hacemos una revisión de nuestra vida, la vida que pasó. Entonces, como un cine, una revisión, un reembobinado cinematográfico, nosotros nos vemos en los mínimos actos que hicimos. Ya, entonces, él le da la meningitis, pasa 8 días en coma, ya van a separarlo de los aparatos y su esposa ya da la orden. En ese momento en que van a desconectarlo, él recupera su conciencia. Y entonces él, a través de todos estos años, ha contado en diferentes escenarios. Por ejemplo, ese que vimos, el de Bogotá y el anterior en Chicago, donde he invitado en diferentes lugares a explicar su experiencia. Entonces, en el momento en que, como dice León Denis, es una parte muy, muy precisa, muy fija, más real que la vida física, que queda grabada en forma indeleble. Entonces, ustedes pueden leer el libro, La prueba del cielo,
y en muchos videos, que por eso está en link completo, cómo él vive ese amor incondicional, cómo él en esos 8 días se encuentra con una hermana muerta que él no conocía. Y entonces él allí vive en su corazón ese amor incondicional antes decía que Dios no existía. Entonces él es una experiencia cercana a la muerte como todas las que están acuñadas en los diferentes médicos, que hay muchos médicos investigando, como el doctor Sam Parnia, un gran médico intensivista de la Universidad de Nueva York y de Londres, como hay otros, Peter Fenwick. Entonces todos ellos dicen lo mismo. El experimentador de la experiencia cercana a la muerte se da cuenta que es espíritu, que es inmortal y que el amor de Dios es soberano, y que después de esa experiencia, la característica, como decía el doctor en la conferencia pasada que hizo la AME sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿cómo se llama el médico? Hace de Puerto Rico. Bueno, el doctor de Puerto Rico, él se investigó en los libros de Bruce Grayson. Él hizo la escala de Grayson, y la característica que está en todas las experiencias cercanas a la muerte es el cambio de conducta que la persona trae. Desde allí cambia su relación con Dios, con los seres humanos, con la naturaleza. Es otro hombre porque se constata de que es inmortal y que allí se ve cuestionado, o sea, se ve unido a ese universo. Ya no se siente solo, separado. Se acabó la ilusión, como dice la diapositiva de Einstein. Sí, quien nos dio la conferencia fue el doctor Fernando Lora de República Dominicana. Fernando Lora. Bueno, vamos a agradecer entonces al doctor Manuel Barbo la presentación de esta noche y a todos por su presencia. La Asociación Médico Espírita de Colombia, una vez más, les da los agradecimientos por estar presentes y por participar en esta noche. Hasta una nueva oportunidad, les deseamos una feliz noche para todos, mucha paz y salud para todos. Muchas gracias, Manuel.